Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos, perdidos, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la gracia, por medio del evangelio, de la gracia de Dios. Por tu gran gracia y por tu gran misericordia, ya ahora hemos escuchado y entendido del evangelio de la gracia de Dios, ya recibimos una certeza y la seguridad de ir al cielo. Por lo tanto, cada día te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Aquí también estamos ante tu presencia y ante tu palabra, glorificándote, adorándote con todo nuestro corazón. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos y unánime, con corazón humilde, para que puedan entender bien tu voluntad y seguir adelante según tu voluntad. No somos nada, somos necios y débiles. Solamente cada vez pedimos al Señor y confiamos en tu palabra, en el Espíritu Santo. Hoy también, Señor, queremos compartir tu palabra y aprender tu voluntad por medio de esta comunión con Señor. Señor, ayúdanos y llénanos con tu palabra en nuestro corazón, con tu sabiduría. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, y busquemos Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9. Proverbios capítulo 1, verso 7 al 9. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sí, el libro Proverbios aquí está hablando, sí, sobre la sabiduría y también sobre la enseñanza. Aquí también dice la instrucción y la dirección, ¿verdad? Y aquí en la Biblia, en el Proverbios también sale mucho regaño y corrección, ¿verdad? A los hijos suyos. Mire, esta sabiduría, esta enseñanza no es del mundo, sino de Dios, ¿verdad? Sí, aquí sobre este mundo también hay, sí, la sabiduría del mundo, la enseñanza del mundo, pero este libro está hablando sobre la sabiduría de Dios.
Por eso dice, y también el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí la sabiduría y la enseñanza no es del mundo, como no es del mundo, ¿verdad? La Biblia dice también sobre los sabios y los entendidos. O sea, los que tienen esta sabiduría de Dios, aquí la Biblia dice, ¿verdad? Sabios, entendidos. Y también dice necios, insensatos. ¿Por qué dice así? Aunque tiene mucha sabiduría del mundo, ¿verdad? Si no tiene la sabiduría de Dios, insensatos, necios, sin pensar nada de su destino final, necios, ¿verdad? La Biblia dice. Por eso hoy vamos a aprender sobre la sabiduría de Dios. Un hombre, ¿verdad? Un hombre que ha recibido esta sabiduría de Dios, aquí en Proverbio también dice como sabios y entendidos, también dice, ¿verdad? Como hijo mío, hijo mío. Hablando, ¿sí? Como hijo de Dios. Por eso aquí también habla, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Sí, Dios como padre habla a sus hijos amados, como padre, con corazón del padre. Y también aquí en el libro Proverbios, habla, ¿verdad? Esta sabiduría a nosotros mismos, como parece, ¿verdad? Parece que tiene una personalidad, como un hombre nos habla esta sabiduría. Entonces, hoy vamos a escuchar, ¿verdad? Esta sabiduría de Dios por medio de este libro, Proverbios. Aquí Dios nos habla también, ¿verdad? Como a sus hijos. Como padre, habla, ¿verdad? A sus hijos amados. Nos da enseñanza y sabiduría. Y dice la instrucción y la dirección. Así vamos a recibir hoy también esta enseñanza. Sí, pensando sobre temer, ¿verdad? El temer a Dios, a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿quién teme a Jehová? ¿Verdad? ¿Quién? Los sabios, los entendidos, los que han recibido, ¿verdad? Esta sabiduría de Dios, temen a Jehová. Los insensatos, necios, no tienen esta sabiduría. Por eso aquí habla, ¿verdad? Sobre temer a Jehová. Está hablando a los salvos, ¿sí? A los hijos de Dios. Así Dios nos añade más sabiduría. Si nosotros somos salvos, ¿verdad? Y recibimos esta sabiduría de Dios, sí, pero Dios también nos añade, ¿verdad? Nos enseña más y más, añadiéndonos su sabiduría, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante como hijos suyos, dignos. En ese mundo, si hay muchos sabios que tienen sabiduría del mundo, doctores, científicos y también muchos millonarios que ganaron mucho dinero según su sabiduría del mundo. Esto no es sabiduría de Dios. Y también empresarios, muchos, ¿verdad? Tienen mucha sabiduría de ganar mucho dinero, aprovechando su tiempo en ese mundo. Pero el que no tiene la sabiduría de Dios, es necios, insensatos.
los que no han sido salvos son necios. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. Aquí, Proverbios capítulo 1, versos 22 y 23, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y volveos a mi reprensión. Y aquí yo derramaré mis espíritu y sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Sí, aquí dicen los simples, los insensatos, ¿verdad? Son los que no han sido salvos, no son hijos de Dios. Primero aquí habla sobre esto. Son insensatos. ¿Por qué son insensatos? Necios, porque no tienen la sabiduría de Dios. Aquí dice, aborrecen la ciencia. Aquí en la ciencia también habla la ciencia de Dios. Aquí en el mundo sí hay mucha ciencia, ¿verdad? Sí, por eso hoy vamos a aprender sobre esta sabiduría de Dios. La sabiduría. Aquí en el Proverbios no habla, ¿verdad?, sobre la sabiduría del mundo, sino de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es Jesucristo. Sí. Por eso aquí en el libro de Proverbios sale, ¿verdad? Sabiduría, como una persona hablándonos esta sabiduría. ¿Quién es Él? Jesucristo. San Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice sobre el verbo de Dios. Sí, la sabiduría de Dios sería la palabra de Dios. El verbo de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Y también hemos aprendido sobre el pacto. El pacto de Dios. Suena igual. Por eso, aquí también podemos decir sobre el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Si mucha persona quiere tener una sabiduría, pero esa sabiduría se refiere al Señor Jesucristo. Hay que recibir esta sabiduría de Dios como una personalidad y recibir, ¿verdad?, esta palabra, o sea, el verbo de Dios, que es Jesucristo. Hay que recibir ese verbo y viene sabiduría de Dios. Por eso el Evangelio de la gracia de Dios es sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Aquí dice, aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Así Dios quiere derramarnos, ¿verdad? Su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Entre nosotros, aquí, alguno del mundo, ¿quién puede dar el Espíritu Santo a otra persona? Nadie, solo Dios. Por eso aquí Dios está hablando, ¿verdad? Hablándonos. Aquí dice yo. ¿Quién es Él? Sabiduría de Dios. Así podemos ver aquí en el libro de Proverbios. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré saber mis palabras.
Así Dios quiere darnos sabiduría de Dios. Pensando, sí, la ciencia también suena muy similar, ¿verdad? Con sabiduría, la ciencia. Pero vamos a pensar así. Mire, la ley, la Biblia dice la ley, mucha ley, mandamientos, sí, enseñanza, sí, corrección, corrección y también como regaño, aquí dice instrucción, ¿verdad? Mucho, mucho. Y ciencia también, ¿verdad? Pero al pico, como cumbre, ¿verdad? Sobre cumbre, ahí podemos decir sabiduría. Sabiduría de Dios. Sí, ciencia suena, ¿verdad? Muy similar con la sabiduría de Dios, pero incluso, ¿verdad? Incluye esta ciencia también en sabiduría de Dios. Por eso, como esta palabra es poco más grande, incluye, ¿verdad? Lo demás. Entonces, pensando, ¿verdad? Algunos ya tienen mucho conocimiento de la ley, tienen mucha enseñanza, mandamiento entendido, ya ciencia, conocimiento, pero si no tiene la sabiduría de Dios, o sea, no tiene la vida nueva. Entonces, ¿qué es esto? Esta sabiduría es Cristo. Poniendo, ¿verdad? Mucho cero. 0. Sin adelante, ¿verdad? Este 1 no vale, es 0. Poniendo mucha obra, mucho pensamiento, ciencia, aprendido, pero si no pone 1 adelante aquí, no vale. Muchos añadiendo su ciencia, su entendimiento, aprendiendo del mundo, pero no entiende la sabiduría de Dios, no es nada, como no tiene nada. Por eso, esta sabiduría de Dios, ¿verdad? Es muy importante, recibir y entenderlo. Busquemos 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24 al 22 al 24, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropesadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, aquí está hablando, ¿verdad? Griegos buscan sabiduría. Los griegos, ¿sí? Como los gentiles, ¿verdad? Todos los gentiles buscan, dice, sabiduría. O sea, sabiduría de Dios, no, sabiduría del mundo. Ellos buscan como filosofía nueva y también una teoría nueva. Así como quiere saber muchas cosas del mundo, no es sabiduría de Dios. Añadiendo mucho cero, ¿verdad? 0. Obras, está bien, buenas, pero sin 1 adelante, no vale nada.
conociendo mucha palabra, pero si no entiende esta sabiduría de Dios, que es Jesucristo, no es nada. Es así, y por eso los griegos buscan sabiduría del mundo y los judíos piden señales. Mire, por las señales, por los milagros, no podemos recibir la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Cómo viene esta sabiduría de Dios? Por el verbo, o sea, por la palabra, entendimiento, ¿verdad? Y conocimiento de la palabra de Dios. Sí, esto es como entender la manera de Dios y la voluntad de Dios. Pensando, ¿verdad? Mucha religión, religiosos, pensando según su manera, pero no entiende la manera de Dios, cómo Dios nos salva. No entiende la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero quiere hacer algo para servir a Dios. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Hicimos mucho milagro en tu nombre, haciendo mucha obra, añadiendo mucho conocimiento, pero no alcanza, ¿verdad? Hasta la sabiduría de Dios no es nada, no es algo. No puede ir al cielo. ¿A dónde va? Al infierno, al infierno. Existe el infierno. Por la sabiduría del mundo, nadie puede ser salvo. Por señales, nadie puede ser salvo. Viéndolo, experimentándolo, ¿verdad? No puede. Ocupamos la sabiduría de Dios que viene de arriba. Se llama la palabra de vida. Se llama la palabra de sabiduría. Se llama el Evangelio. Simple, ¿verdad? Palabra simple. El Evangelio muy simple, pero tiene mucho sentido y significado. Hoy en día estamos hablando muchas veces, ¿verdad? Sobre este Evangelio. Es pacto de Dios, promesa de Dios. ¿Sí? Y también sabiduría de Dios. Este Evangelio. O sea, Jesucristo. Así Dios quiere darnos este conocimiento. Por la palabra, aquí dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, Cristo crucificado. Para los griegos, para los gentiles, una locura, dice. ¿Por qué? Qué cruel, ¿verdad? ¿Por qué? Como quiere sacar la sangre. ¿Por qué quiere ver la sangre? Es una cosa locura. Para los judíos, dice, tropezadero, un tropiezo. Tropezaron así por este tropiezo. Así echaron, ¿verdad? Echaron al Señor Jesucristo, crucificaron los judíos al Señor Jesucristo. Tropezaron. Pero para los santos, para los salvos, para los llamados, ¿verdad? Así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Crucificado, pero es sabiduría de Dios. Esto es manera de Dios que nos salva, que podamos ir al cielo. Es sabiduría de Dios. Sí, muchos no lo entienden, ¿verdad? No lo entiende, entonces ¿cómo puede confiar en lo que no puede entender? Ocupamos sabiduría y entendimiento. Y ocupamos ayuda del Espíritu Santo. Por eso, sin ayuda del Espíritu Santo, aquí nadie puede entender. Hoy vamos a pensar, ¿verdad? Profundizar un poco más sobre esa sabiduría. Sí, el Evangelio
de Dios es el poder de Dios para la salvación. El evangelio de Dios es sabiduría de Dios, el poder de Dios. Por eso, la sabiduría que sale en el libro de Proverbios se refiere al Señor Jesucristo. Pruébelo. Suena igual. Así, Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo como el poder de Dios, como el amor de Dios, como misericordia de Dios y también como, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Así Dios nos hizo entender y comprender bien la manera de Dios. ¿Sí? Por eso, sí, podemos decir que los salvos son los que han recibido la sabiduría de Dios. Por ejemplo, el que ha entendido esta sabiduría de Dios, o sea, el evangelio, pico, ¿verdad? Puede entender todas las cosas. Pero entendiendo la ley, mandamientos, ¿verdad? Enseñanzas de la Biblia, pero no entiende este pico. Sabiduría de Dios, el evangelio. No ha entendido aún. No puede entender. Pero el que entiende esta sabiduría de Dios puede entender todo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Este verso. Por eso la Biblia dice, los salvos, ¿verdad? Los salvos no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así viene esta sabiduría de Dios de arriba. Así ocupamos ayuda de Dios, porque sin el Espíritu Santo, sin ayuda del Espíritu Santo, no podemos entender esa sabiduría de Dios. El milagro, sí es milagro, un milagro grande. Mire, hablando ciencia y sabiduría, ¿verdad? La salvación no significa el consentimiento del entendimiento del evangelio. Yo entendí. ¿De qué? ¿De ciencia o de sabiduría? Es como un tema, ¿verdad? Muy complicado. Para hablarlo, pero hoy vamos a pensar un poco porque muchos están confundidos. Sí, saber, ¿verdad? Y conocer es esencial, es muy necesario, pero no es todo. Yo entendí, así me habla, yo escuché y entendí, no es todo. ¿Por qué? Comparando con ciencia, como de cabeza, ¿verdad? Vamos a ver así. La ciencia, comparando con la sabiduría. O sea, la ciencia, por ejemplo, en la Biblia, como suena muy similar, ciencia y sabiduría. Por eso, en la Biblia, en el libro de Proverbios, también sale muchas veces ciencia y sabiduría. Como igual, ¿verdad? Sale igual. Pero sí, como la ciencia, entendimiento, ¿verdad? Entendimiento. ¿De qué? Por la cabeza. Por la cabeza. Pero la sabiduría, entender, ¿verdad? Primero ocupaba entender por la cabeza, por la mente. Pero sabiduría siempre llega al corazón. Al corazón. Por eso, algunos ya escuchó, entendió por su cabeza, pero ya llegó a su corazón. Es otro tema. Pero nosotros, ¿verdad?
Nosotros no podemos decir, ¿verdad? Ah, usted solamente entendió por la cabeza. Ah, usted llegó hasta su corazón. No podemos decir eso, porque solo Dios. Pero para algunos, ya entendiendo algo, ¿verdad? Sobre esta sabiduría, pero tiene que llegar hasta corazón. Para algunos, dura mucho. Por eso aquí sí también podemos decir como entendimiento, algo así, ¿verdad? Entendimiento. Y aquí consentimiento. Con su corazón. Entendimiento por su cabeza. Por eso hoy estamos escuchando aquí juntos por oído, ¿verdad? Viéndolo por por vista, pero espero que lleguen a su corazón. No solamente oidores, la Biblia dice, ¿verdad? No solamente oidores, hacedores. Si llegó hasta su corazón, podría sacar algo de su corazón. Por eso, solamente hablando sobre entendimiento. Ah, yo entendí, es salvación. Parece, ya entendió, pero llegó a su corazón. Está guardando en su corazón. Por eso en el libro Proverbio habla muchas veces, ¿verdad? Esta sabiduría tiene que llegar a su corazón. Guarde, no se olvide, ¿verdad? Esa sabiduría. Por eso, para llegar de cabeza a su corazón, de su entendimiento a consentimiento, ocupamos la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Los hijos de Dios no son engendrados de la sangre, ni voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Yo escuché, yo entendí. Mire, la salvación no termina así. Ocupamos ayuda del Espíritu Santo. Hay que llegar hasta nuestro corazón, ¿verdad? De cabeza, ¿verdad? De cabeza a su corazón. Por eso hoy, hermanos, vamos a recibir esta palabra con corazón. Primero hay que entender. Mire, el que no entiende, no puede creer, no puede confiar. Primero entender, ¿verdad? Y conocer. Es cierto, pero no solamente entender algo, sino guardar en su corazón, recibir con su corazón. ¿Verdad? Esa ciencia y sabiduría suena igual aquí en la Biblia, pero nosotros podemos dividir así. Para pensar, para profundizar un poco más. Por eso, solamente pensando sobre entendimiento, es como una obra de varón, de carne, por la cabeza, pero sí tiene que llegar hasta a su corazón. Por eso vamos a guardar, ¿verdad? Lo que hemos entendido en nuestro corazón, pidiendo ayuda de Dios, pidiendo ayuda del Espíritu Santo. Por eso aquí entre nosotros no vamos a como juzgar así, ¿verdad? A otra persona, sino a sí mismo. Como estoy. Para algunos podría llegar, como podría durar, ¿verdad? Algún tiempo para recibir en su corazón, pero se fue muy rápido. Qué pena, ¿verdad? Se fue muy rápido. No permanece así aquí, se fue muy rápido, entonces, no sé si llegó hasta su corazón o no. Sí, yo entiendo que sí, ha escuchado bien, entendido bien, ¿verdad? Pero
no sé, llegó hasta su corazón. Si hubiera entendido bien, recibiendo con su corazón, no podría abandonar esta vida cristiana. No podría abandonar este camino. No podría salir de aquí. Pienso. Por eso muchos, ¿verdad? Le cuesta como pasar de su cabeza a su corazón, vivir sinceramente, honestamente ante Dios. Pero si puede. Entonces, ¿dónde está su corazón, verdad? Aquí nosotros estamos compartiendo el corazón, ¿o no? Sí, debemos compartir el corazón. Se llama comunión con Dios. Vamos a compartir, ¿verdad? Corazones y también vamos a recibir la palabra con nuestro corazón. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 1 y 2. Hoy vamos a aprender el libro Proverbios, capítulo 2, verso 1 y 2. Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti. Y 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Sí, aquí está hablando a su hijo, ¿verdad? O sea, Dios está hablando a los hijos suyos, hijo mío. Si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti. Dentro de ti, dice, ¿verdad? Dentro de dónde. Solamente en su cabeza, no, en su corazón. Dentro de ti, dice, ¿verdad? En su corazón. Así vamos a guardar la palabra en nuestro corazón. Sí, primero hay que oír por oído. Entender, ¿verdad? Por nuestra mente, por nuestra cabeza. Pero, ¿para qué? Para que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón. Esto es un proceso. Por eso, solamente escuchando una vez puede recordar, puede guardar bien en su corazón. Es difícil. Por eso ocupamos, ¿verdad? Recitación. Ocupamos meditación. ¿Sí? Esto es característica de los salvos, para guardar esta palabra en su corazón. Por eso debemos leer, repitiendo. Rumiar, ¿verdad? Rumiar. Una vaca, rumia. ¿Sí? Esto es característica de los salvos, como oveja. Oveja también rumia. Entonces, ¿en dónde vamos a guardar? En corazón. A la sabiduría, dice, estar atento tu oído a la sabiduría. Hay que poner, ¿verdad? Nuestro oído. ¿En dónde? ¿En la sabiduría del mundo? No. Por eso, hermanos, vamos a comparar estas sabidurías. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Ya hemos recibido esta sabiduría, o sea, el evangelio de Dios, el pacto de Dios, ¿verdad? El verbo de vida. Ya hemos recibido, pero aquí la Biblia nos pide para que podamos seguir recibiendo. Sí, es importante. Por eso aquí en el proverbio, ¿verdad? Sale mucho regaño. Corrección, ¿verdad? Reprensión, ¿sí? Porque muchos hijos no ponen su atención en la palabra. No guarda en su corazón. ¿Cómo puede tener la sabiduría de Dios? ¿Cómo puede vivir, verdad? Bien, dignamente aquí en el mundo. Es difícil.
Por eso vamos a inclinar nuestro oído, ¿sí? Para aprender y entender, entendimiento. Y también para guardar en nuestro corazón. Lo que no hemos entendido, no podemos guardar. Mentira. Vamos a tratar de entenderlo. Por eso, cada reunión, ¿verdad? Yo siempre quiero preguntarles a ustedes. ¿Tiene pregunta? Sí, vamos a compartir, ¿verdad? Respuesta por la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos entender mejor y guardar esta palabra en nuestro corazón. Sí, verso 10. Aquí dice, capítulo 2, verso 10, dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La sabiduría entrare en tu corazón, ¿verdad? Tu alma, tu espíritu se gozaría. ¿Sí? Se siente. También entiende esto. Por eso vamos a recibir la palabra, ¿verdad? Y guardar en nuestro corazón. Vamos a poner mucha atención en la palabra de Dios, ¿verdad? Así viene la sabiduría de Dios. Vamos a recibir esta palabra con corazón. Así busquemos la sabiduría de Dios. Aquí, así nos pide mucho, ¿verdad? Busque la sabiduría de Dios. Capítulo 3, verso 1. Proverbio, capítulo 3, verso 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón. Guarde mis mandamientos. Hijo mío, aquí está hablando, ¿verdad? A su hijo. Dios a su hijo está hablando. Hijo mío, amados, no te olvides de mi ley. Mire, aquí en la Biblia sí sale como dos tipos de ley. Primero, mandamiento, ley de Moisés. Sí, en el Antiguo Testamento. Primero sale estas leyes. Pero también en la Biblia sale la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de espíritu de vida. Se llama la ley de la gracia. ¿Sí? Diferente, ¿verdad? No estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. ¿Sí o no? Así podemos pensar, bajo la gracia. Esta gracia tiene también orden, regla y ley. Sí, podemos llamar como ley, ¿verdad? Por eso aquí también dice como ley y mandamientos, pero para los salvos es una ley de Cristo, ley de la gracia, ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Así estamos en esta ley. Por eso nosotros no olvidemos esta gracia, esta ley de la gracia y también guardamos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Sí, es muy importante. Jesucristo nos ha dado como la ley, ¿verdad? El mandamiento nuevo, único mandamiento. Amaos unos a otros. Esto también es ley del Señor Jesucristo. No para ser salvo, sino para que podamos glorificar a Dios en medio de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y Jesucristo también nos dijo, permanece en mí. Permanece en mí, Jesucristo dijo, ¿verdad? Aprende de mí. Sí, hay alguna palabra del Señor Jesucristo que nos mandó, que nos pidió, como la ley de la gracia, para que podamos recibir muchas gracias de Dios. Así vamos a cumplir esta ley también. Sí, se llama, sí, la sabiduría de Dios. Vamos a seguir aprendiendo y cumpliendo esta ley de la gracia, esta ley de Jesucristo. Sí, si no puede hacer nada, no puede hacer nada.
Sí, no vamos a perder, ¿verdad? La salvación, pero si quiere vivir como quiere, no puede hacer nada. ¿De qué aprovechará su vida? Su vida nueva. Recibiendo pacto, recibiendo, ¿verdad? Promesa eterna, recibiendo como el verbo de vida. ¿De qué aprovechará su vida? Qué lástima, ¿verdad? Esto. Proverbio capítulo 1, volvemos capítulo 1, verso 8. Si ocupamos mucha sabiduría de Dios cada día. Por eso aquí dice mucho regaño, ¿verdad? Mucha corrección. Dice 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. Hablando padre, ¿verdad? O sea, Padre Dios nos llama, oh, hijo mío, así. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Padre Dios. Sí, Dios siempre nos da instrucción, corrección, ¿verdad? Enseñanza, Dios, como Padre. Nosotros somos hijos de Dios. Hay que escuchar y recibir esta instrucción, esta enseñanza del Padre Dios. ¿Sí? Y también dice aquí como madre, ¿verdad? No desprecies la dirección de tu madre. La madre se refiere a la iglesia. Sí, la madre. Enseñanza de la madre. Se refiere a la enseñanza de la iglesia. Orden de la iglesia. Hemos aprendido, ¿verdad?, sobre la promesa, pacto de Abraham. Sí, Dios ha dado este pacto a Abraham, ¿verdad? Pero solamente por medio de Sara. Abraham tenía otras mujeres, pero solamente por Sara tendrá un hijo de la promesa, ¿verdad? Isaac, por Sara. Así Sara tenía esta promesa, solamente por ella. Así Dios le prometió. Así Dios, sí, todopoderoso. Dios es todopoderoso, omnisciencia, omnipotencia. Puede hacer solo. Pero mire, aquí en ese mundo, Dios no trabaja solo. ¿Cómo trabaja? Con la iglesia. Con los salvos. Trabaja Dios. Sí. Por medio de la iglesia. Sí, Dios trabaja. Así Dios ha puesto su poder, su promesa, su pacto, ¿verdad?, en la iglesia. El Espíritu Santo mora en medio de los salvos, ¿sí o no? Sí. O sea, en la iglesia. El Espíritu Santo anda en medio de los salvos, en la iglesia. El pacto de Dios, ¿dónde está? En medio de los salvos. Entonces, el que tiene este pacto, el que tiene esta sabiduría, ¿verdad? Si no quiere compartir, entonces ya terminaría la obra de Dios. Mire, Dios no va a salvar, ¿verdad?, a nadie por milagro, ¿no? Por predicación de los salvos. Por eso nosotros debemos ser sabios, ¿sí? Recibiendo la sabiduría de Dios también. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que debemos hacer. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos colaboradores de ese evangelio. Somos testigos de ese evangelio. Así Dios quiere utilizarnos. Así Dios nos da la instrucción y también la iglesia también nos da la dirección. Vamos a obedecer esto. ¿Sí? Capítulo 6. Proverbio capítulo 6, verso
20. Capítulo 6, verso 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Sí, seguramente el Padre Dios está hablando a sus hijos y también madre, ¿verdad? Sí, se refiere a la iglesia. Aquí en medio de los salmos, nosotros también estamos escuchando la enseñanza, orden de Dios, regaño de Dios, escuchando, ¿verdad? Viendo la vida de los hermanos y hermanas y también Dios nos enseña. Esto es misterio. La Biblia dice misterio de la iglesia. Entonces el que no entiende esta dirección, este orden de la iglesia, va a menospreciar, ¿verdad? Al orden de la iglesia. No puede hacer, no puede llevar bien su vida cristiana. ¿Por qué? Hay que escuchar, ¿verdad? La enseñanza de tu madre, o sea, de la iglesia también. Hay que respetar esta enseñanza, esta instrucción, exhortación, ¿verdad? De la iglesia, o sea, de los hermanos. Miren, ¿cómo estamos? Estamos poniendo mucha atención en sabiduría del mundo, escuchando algo del mundo. No, no vale nada. Hay que inclinar nuestro oído para escuchar la sabiduría de Dios. ¿En dónde? Aquí en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso, respetar, ¿verdad? Así, la enseñanza, la dirección de la iglesia es muy importante para nuestra vida cristiana. ¿Por qué? La vida cristiana es vivir en la iglesia, en medio de los salvos. Así Dios nos llamó del mundo. ¿A dónde? A la comunión con Dios, que es la iglesia. Si hay mucha iglesia, ¿verdad? Mucha iglesia. No son verdaderas. ¿Por qué? Porque la iglesia que no predica el evangelio verdadero no es la iglesia. Sí enseña mucha ley, mucho mandamiento, enseñanza, corrección, ¿verdad? Mucho entendimiento, pero no tiene la sabiduría de Dios, que es Cristo. Sí, Señor, dice, ¿verdad? Pero no todo el que me dice Señor, entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido, ¿verdad? No ha recibido esta sabiduría de Dios. ¿Qué es esto? El verbo de Dios, el pacto de Dios. Sí, así nosotros debemos llevar bien nuestra vida cristiana en medio de los salvos. En medio de los salvos. Si encontró una iglesia verdadera, sí tiene que permanecer así. No cualquier iglesia, no una iglesia que está cerca de su casa. No, hay que buscar una iglesia verdadera. ¿Qué es esto? Si predica exactamente, según la palabra de Dios. Pero el que no tiene conocimiento de la Biblia no va a distinguir qué es esto. Parece, ¿verdad? Todos son buenas, todo. No es así. Ya, vamos a buscar Proverbios capítulo 3, verso 18. Aquí habla sobre árbol de vida. La sabiduría de Dios es árbol de vida, dice. Capítulo 3, verso 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Quiénes bienaventurados? Dice, son los que la retienen. El que tiene esta sabiduría, ¿verdad? Bendecidos, bienaventurados. La sabiduría de Dios es árbol de vida.
Aquí podemos añadir, ¿verdad? Una palabra más, como árbol. El árbol de vida. Sabiduría de Dios, aquí dice, ¿verdad? El árbol de vida. También tiene sentido y mucho significado. Así vamos a profundizar sobre la función de este evangelio, sobre esta función de Jesucristo. Esto explica también nuestra función, cómo debemos funcionar, cómo debemos, ¿verdad?, ejecutar y andar. Si nosotros debemos vivir como sabiduría de Dios. Aquí está hablándonos. Somos sabios en el Señor, ¿verdad? Debemos vivir según sabiduría de Dios. Debemos vivir como árbol de vida. Nosotros debemos vivir como Jesucristo. Todo es así. Sí, esta sabiduría es Jesucristo, ¿verdad? Así entendemos. También aquí dice árbol de vida. Y también los que están en el Señor Jesucristo sería árbol de vida. Un parte, por ejemplo, como un árbol. Llamando un árbol, ¿sí? Tiene raíz, tiene ramas, tiene fruto. Árbol, ¿verdad? Jesucristo es árbol de vida. Nosotros somos una rama. San Juan capítulo 15 habla, ¿verdad?, sobre la vid verdadera. Sí, Jesucristo es la vid verdadera, como árbol de vida, que tiene la vida eterna. Así Dios nos llamó del mundo y nos injertó, ¿verdad?, en el árbol de vida, para que podamos recibir esta vida de este árbol y llevar fruto de este árbol. Entonces, el que está aquí en un parte del árbol de vida, ¿no es árbol de vida? Sí, es árbol de vida. Así somos. No solo Señor Jesucristo. Nosotros somos sabiduría de Dios. Recibimos la sabiduría de Dios. Así somos sabiduría de Dios. Ya, ¿verdad? Jesucristo es el pacto de Dios, pacto eterno. Ya recibimos este pacto. Nosotros somos pacto de Dios, ¿sí o no? Aquí tenemos este pacto, ya vamos a compartirlo. Esto es la obra de los salvos. Así Dios nos pide. Este árbol de vida tiene fruto de la vida. Sí. La vida engendra otra vida. Produce otra vida. Es normal, pero un árbol muerto no puede llevar a nada, ¿verdad? Quedándose así como en un árbol muerto no puede llevar a nada, pero tiene que permanecer allí en el árbol de vida. Capítulo 3, versos 13 y 14, aquí habla, ¿verdad?, sobre la sabiduría, que es, ella es el árbol de vida, dice, ¿verdad? Ella es la sabiduría. Dice 13, bienaventurados el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Mira, aquí está comparando, ¿verdad? Ganancia de la sabiduría de Dios y ganancia del mundo. Muchos investiguen, ¿verdad? Investiguen para ganar más dinero. Sí, muy inteligente. Poniendo mucha atención, es como aprendiendo muchas cosas de la sabiduría del mundo, pero no tiene la sabiduría de Dios. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno.
Por eso nosotros, viviendo en este mundo, si viene, ¿verdad? Algo, influencia del mundo. Pero nosotros vamos a dejar esto. Ya, no me interesa esto, ¿verdad? Del mundo, la sabiduría del mundo. Sino poniendo mucha atención en la sabiduría de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir más digno como hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo, verdad, ofrecer y presentar mi cuerpo, mi espíritu en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios? Así vamos a investigar sobre nuestra vida cristiana, pidiendo la sabiduría de Dios. Pero el que está necio va a perder, ¿verdad? Su tiempo, su riqueza, su vida. Qué pena. Siendo salvo, perdiendo, ¿verdad? Su oportunidad. Qué lástima. Sí. Esta sabiduría de Dios es incomparable, ¿verdad? Con otro. Jamás. Vamos a poner nuestra atención así en la sabiduría de Dios. Así Dios siempre nos da esa sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios es Cristo, ¿verdad? Capítulo 8, Proverbios capítulo 8. Versos 22 y 23. Aquí habla la sabiduría de Dios, ¿verdad? Como una persona. Dice yo, dice. 22 dice, Jehová me poseía. Jehová Dios, ¿verdad? Me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, antes de la creación, Jehová me poseía, dice, en el principio. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de la creación de la tierra. Así, ¿verdad? Esta sabiduría estuvo en el principio con Dios. Andaba con Dios, trabajaba con Dios. Verso 12, aquí dice, verso 12, 8, 12, dice, yo, sabiduría, dice, ¿verdad? Yo, sabiduría, habitó con la cordura y halló la ciencia de los consejeros. Yo, sabiduría, ¿quién es él? Jesucristo. Jesucristo estaba con Dios desde el principio, desde la creación, antes de la creación. 30, verso 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? Con Jehová. Con Dios. Estaba yo ordenándolo todo. En versión, ¿verdad? En versión coreana dice como creador. Como creador. Como aquí dice ordenándolo todo. ¿Qué quiere decir esto? Creando, ¿verdad? Creando todo, ordenando todas estas cosas. Era su delicia de día en día, teniendo sola delante de él en todo tiempo. Delante de Dios, con Dios, esta sabiduría, ¿verdad? Estaba con Dios desde el principio. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Jesucristo. Salmo 1:1 dice, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Por el verbo de vida, por el verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas. ¿Quién es él, verdad? Ese verbo, Jesucristo, como esta sabiduría. Sí suena igual. Así Jesucristo era, ¿verdad? Creador,
ahorita gobernador, y también Jesucristo es juez. Y también Jesucristo es el árbol de vida. El árbol de vida. Así fuimos injertados en el árbol de vida. Éramos un árbol, ¿verdad? Como un árbol silvestre, así como montaña, ¿verdad? No vale nada y estaba muriendo, secándose poco a poco. Pero Dios nos sacó de allí, nos como quitó de allí, injertó y plantó en el árbol de vida. Por eso este árbol de vida se refiere también a la iglesia. Sí. En el huerto de Edén había árbol de vida, ¿verdad? Había árbol de vida. Siempre como ha puesto su atención solamente en el árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Por qué Dios ha puesto allá en el centro del huerto de Edén? Para que se como tentara. Pero si allá también había el árbol de vida. Así Dios ha puesto, ¿verdad? Los caminos. Usted tiene que elegir. Así cada uno de nosotros también debemos elegir ese camino, como quiere, que busca. Sí, Adán y Eva eligieron, ¿verdad? Este árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Eligiendo la sabiduría del mundo, eligiendo las como honra del mundo, riqueza del mundo. Así podemos pensar también, poniendo, ¿verdad? Llevando en su corazón una avaricia de la carne, según su voluntad, quieren vivir, quieren vivir. Está perdiendo su vida, consumiendo su tiempo en vanidad, ¿verdad? Por eso nosotros debemos elegir bien siempre ese camino de vida, ¿sí? Y pensando este fruto del árbol de vida como ramas, ¿verdad? Este fruto no de nosotros. Así podemos pensar también, no de nosotros. ¿De quién es? De este árbol de vida. El que permanece en él, ¿verdad? Puede llevar mucho fruto. Si no, no puede hacer nada. Entonces, este fruto, ¿de quién? De ese árbol. No somos nada, pero un día Dios nos recompensará según nuestra obra. Esto es galardón del reino de Dios. Vale mucho también esta vida. Por eso nosotros, si somos árbol de la vida, vamos a engendrar la vida, otra vida, también vamos a llevar fruto de la vida en medio de nuestra vida nueva. ¿Sí? Capítulo 11, Proverbio capítulo 11, verso 30. Aquí también dice, el fruto de justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dice, el fruto de justo es árbol de vida. El fruto de justo. ¿Cómo fuimos justificados? Ya somos justos, ¿verdad? Somos justos. ¿Cómo fuimos justificados? O sea, por la justicia de Dios. Así Dios nos justificó. ¿Cómo somos sabios? Por la sabiduría de Dios. Hay que recibir de Dios siempre, ¿verdad? Primero. ¿Cómo somos hijos de Dios? ¿Cómo hemos tenido esta potestad de ser hecho hijo de Dios? Recibiendo el Señor Jesucristo. Con Señor Jesucristo somos hijos de Dios. En el Señor somos hijos de Dios. Recibiendo este verbo, recibiendo este pacto, ya
somos hijos de Dios, somos del Señor Jesucristo. Y ahora, sí, vamos a llevar este fruto de la justicia, de esta sabiduría y de este árbol de vida. Vamos a llevar. Porque Dios nos salvó, ¿verdad? Porque Dios nos permitió estas cosas, bendiciones, ¿sí? Para que podamos también llevar buen fruto. Salmo 1:3 dice, ¿verdad? Será como árbol. ¿Quién? Los salvos, los salvos. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Entonces, como árbol plantado junto a corriente de agua, ¿quién es él? Bienaventurados, salvos, ¿verdad? Así nosotros somos como árboles plantados junto a corriente de agua. Aparte de como la bendición de Dios, ¿verdad? Junto a la sabiduría de Dios, junto a la justicia de Dios, donde es la iglesia, en la iglesia. Así es. Por eso, el corriente de agua se refiere a la iglesia, ¿sí? Donde hay los salvos, donde hay promesa de Dios, donde hay la obra del Espíritu Santo, en medio de los salvos. Así está, ¿verdad? Mucha bendición de Dios. Así podemos ganar también juntos almas perdidas. Por eso el fruto de justo es árbol de vida, que lleva la vida, el fruto de la vida. Así vamos a llamar, ¿verdad? Las almas perdidas. Cerca de su vida hay que observar bien a ellos. ¿Cómo están ellos? Perdidos, ¿verdad? Muchos perdidos. No tiene la esperanza, no tiene pacto, no tiene la sabiduría de Dios. Sí, Jesucristo es el árbol de vida. Sí, nosotros recibimos esta vida por medio de este árbol. Ya fuimos injertados en este árbol de vida. Ya nosotros ya somos árbol de vida en el Señor Jesucristo. Así podemos llevar otra vida. Sí. Mire, este fruto no de nosotros, sino de este árbol. Es bendición. Por eso permanecer en el Señor, o sea, permanecer aquí en la iglesia es gran bendición. Así Dios nos hace llevar fruto, ¿verdad? Por eso, sí, los árboles que han recibido la salvación, que han recibido esta sabiduría de Dios, son la iglesia. Aquí estamos como la iglesia, como miembros de la iglesia, ¿verdad? Bendecidos. Sí, busquemos capítulo 1, Proverbios. Capítulo 1, verso 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a meter un poco sobre el temor de Jehová. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a recordar esto también, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede temer? ¿Quién puede temer a Jehová, a Dios? Los que tienen la sabiduría de Dios. Los salvos pueden temer a Jehová. ¿Sí? Otros, insensatos, necios, no tiene conocimiento, no tiene sabiduría de temer a Jehová. Solamente los prudentes, ¿verdad? Los sabios,
que han recibido esta sabiduría de Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio de este evangelio, puede temer a Jehová. Es así. Por eso aquí la Biblia pide, ¿verdad? Teme a Jehová, teme a Jehová. Entonces, los muertos que no han sido salvos, temiendo mucho a Jehová, ¿qué les sirve? Sí, no, como podría, ¿verdad? No pecar como un poco más, no pecar así, temiendo mucho a Jehová, Dios, pero la salvación no es así. Primero tiene que recibir la vida nueva, ¿verdad? De Dios, por medio del verbo, por medio del evangelio. Así sale de su corazón un temor de Jehová. Esto es el amor de Dios. Esto es amar a Dios. Es como un tipo, ¿verdad? Un respeto de amar a Dios. Un respeto de Dios. Esto es el temor de Jehová. Sí, capítulo 8, busquemos Proverbios capítulo 8, verso 13. Verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Aborrece, ¿verdad? Estos pecados, maldades. Por eso, el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Jehová. ¿Cómo podemos temer a Jehová, a Dios? Aquí dice aborrecer al pecado. Esto es temor de Jehová. Entonces, un hombre, por ejemplo, un hombre aborreciendo mucho a los pecados, ¿verdad? Tratando de no pecar, puede ser sabio, puede ser salvo. No es así, ¿verdad? No es así. Por las obras, nunca puede ser salvo, nunca puede tener potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente los sabios, los que han recibido la salvación, pueden temer a Jehová, tratando de no pecar. Vale. Por eso nosotros vamos a meditar sobre este tema también. ¿Cómo puedo yo, verdad, temer a Jehová? No con miedo de caer al infierno, no. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué temor? El temor de condenación, el temor de, ¿verdad? El infierno. Ya nosotros estamos libres de esto, este temor. Pero si en medio de nuestra vida cristiana debemos, ¿verdad? Temer a Dios. ¿Qué es esto? Aquí dice aborrecer el mal. Así Dios nos ha dado, sí, un instinto nuevo. Mire, aquí entre nosotros algunos puede pecar tranquilo. ¿No? Mentira, ¿verdad? Es mentiroso. No puede hacer así. Tratando de no pecar, puede ir al cielo. No para esto. Esto es un respeto a Dios. Esto es un amor para Dios. Los salvos, ¿verdad? Los salvos. Entonces, nosotros vamos a amar a Dios. ¿Cómo? Apartándonos del mal. Aborreciendo el mal. Esto es una forma de temer a Jehová. Sabios. Así viene el principio de la sabiduría. Meditemos esto. Sí, capítulo 16, verso 6, Proverbios 16, 6 dice,
16, verso 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, le cuesta, por ejemplo, a alguno le cuesta apartarse del mal. Entonces hay que tener un temor de Dios. Por eso aquí en el libro de Proverbios sale mucha disciplina. Disciplina, ¿verdad? Padre, disciplina a sus hijos amados. Padre Dios disciplina a su hijo amado también. Por eso aquí habla, ¿verdad? Mucha disciplina de Dios. Por eso, como recibir esta sabiduría de Dios para los salvos es recibir esta disciplina y plaga de Dios que nos corrige, nos ordena, ¿verdad? Con mucho gusto. Es sabiduría de Dios también. Por eso aquí dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Explica también la disciplina. Sí, nosotros, hermanos, debemos temer a la disciplina. Qué duro recibir la disciplina de Dios, qué duro. No es fácil. Se arrepintió de algo malo, pero lo que ha equivocado, ¿verdad? Tiene que recibir también disciplina de Dios, sin falta. Qué duro. Entonces ustedes podrían pensar así también, ¿por qué estoy pasando este tiempo muy difícil? Primero, podría pensar sobre su disciplina, por lo que ha pasado, por lo que ha cometido. Pero ya, ahorita está viniendo algo, ¿verdad? Así podemos entender la disciplina de Dios, plaga de Dios. ¿Cómo hacemos? Recibimos, gracias a Dios, por disciplinarme, por ordenarme. Yo lo recibo con mucho gusto, Señor. ¿Por qué? Dios disciplina a los amados, ¿verdad? A los amados, a los hijos. Pero si no viene disciplina de Dios, viviendo muy mal, ¿verdad? Tranquilo, no se siente nada. La Biblia dice, no es hijo, es bastardo, no es hijos. Por eso, entender esta disciplina de Dios es bendición. Por eso, aquí dice, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sí, disciplina de Dios es misericordia de Dios, el amor de Dios. Vamos a recibir. Permaneciendo aquí en la iglesia. Así Dios nos corrige y nos ordena según su voluntad, ¿verdad? Por la disciplina, por castiga. Capítulo 3, Proverbio capítulo 3, versos 11 y 12. Capítulo 3, verso 11 y 12. Vamos a leer juntos. Vamos. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatiguéis de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, a quien ama. ¿Sí? Entonces, sí puede entender la disciplina de Dios, sí, por las cosas malas, ¿verdad? De su vida. También es bendición. Hay que salir de allí. Hay que salir de allí. Si no, va a seguir viniendo disciplina. Qué feo esto. Qué duro esto. Por eso hay que temer a la disciplina de Dios. Tratando de cambiar, ¿verdad? Su vida.
salir de allí, del pecado. Su corrección, reprensión, un regaño, ¿verdad? Viene siempre, primero por la palabra. Aquí, escuchando la palabra, así Dios nos disciplina. Escuchándolo, si entendió algo, ¿verdad? Malo de su vida, mejor, mucho mejor, ¿verdad? Siendo golpeado de algo físicamente, más peor. Recibiendo mucho daño, mucha herida de su vida, ¿no? Mucho pleito, guerra en su vida, mucho tropiezo, obstáculo de su vida, pero no entiende disciplina de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Esto. Sino entender bien, ¿verdad? Escuchando la palabra y lo corrige, es mejor. Mire, la palabra de Dios, enseñanzas, ¿verdad? Es disciplina de Dios. Hay que escuchar. Hay que inclinar nuestro oído para escuchar esta disciplina de Dios y plaga de Dios. Castiga de Dios. Y entonces, aquí dice, hijo mío, aquí como un padre dice a su hijo amado, no menosprecies el castigo de Jehová, la disciplina de Jehová. Hay que atenderlo, ¿verdad? Con mucho gusto. Ni te fatigues de su corrección. La corrección también es disciplina de Dios. Un regaño, ¿verdad? Duro, duro. Un golpe, ¿sí? Un daño, una pérdida de su vida. Entonces, mire, para los salvos no hay casualidad, hermanos, y también no hay suerte, algo así, no hablamos de esto. Ah, qué suerte, ¿verdad? Mire, siempre Dios tiene razón, no hay casualidad. Según sus obras, ¿verdad? Según sus obras. Lo que ha sembrado va a cosechar, siempre. Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención en la palabra, así, ¿verdad? Recibiendo la sabiduría de Dios, esperando ayuda de Dios, ayuda del Espíritu Santo, seguimos adelante, ¿sí? Sí, nosotros no somos nada, somos necios, pero somos sabios, necios, sabios, ¿verdad? Así tenemos los dos. Entonces, el que no tiene mucha atención en la palabra será necio. Pero sí puede poner mucha atención en la palabra, permaneciendo en medio de los salvos. Sí puede ser sabios. En el Señor somos sabios, ¿verdad? No somos necios. Pero sin comunión con Dios, sin palabra, podría ser necios. Perdiendo, ¿verdad? Perdiéndose su camino, gira mucho, mucho. Demora mucho para llegar a un lugar, para crecer, ¿verdad? Demora mucho. No es bendición, hermanos. Vamos a seguir recto, ¿verdad? Obedeciendo y entendiendo bien la palabra de Dios. Ya, hoy hasta aquí. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por permitirnos aquí ante tu presencia la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Así, Señor, queremos recibir siempre, cada día, tu palabra sabias para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, no somos nada, somos necios y débiles, sin palabra, sin comunión. Así, Señor, haznos permanecer siempre en el Señor por medio de la iglesia y por medio de la comunión con los hermanos. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas para que puedan seguir adelante según tu voluntad, bendecidos y creciendo en la fe y en la obra del Señor.
Señor, todo dejamos en tu mano poderosa nuestro camino y nuestro pie. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.